Amén, hermanos, en las bendiciones de Cristo Jesús. Ya estamos por concluir lo que es el estudio, ¿no?, de la autoridad de la palabra de Dios, en lo que se denomina el estudio de la bibliología, ¿no? Entonces vamos a abrir nuestras Biblias para empezar en Segunda Crónicas, capítulo 20, verso 6. Segunda Crónicas, capítulo 20, verso 6. Dice así: y dijo Jehová, Dios de nuestros padres: ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Oremos, mis hermanos. Padre amado, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios amado, por otra oportunidad más de poder abrir tu palabra, poder estudiar, Dios amado Señor, lo que tú eres, Dios amado, un Dios todopoderoso, misericordioso, Señor, omnipotente, omnisciente, omnipresente, Dios amado, que nos has revelado, Señor, su palabra, tu palabra, Dios amado, Señor, para que podamos conocerte más y más, Dios amado. Al conocerte más y más, Dios amado, nos conocemos a nosotros mismos, que no somos nada, Señor, somos incapaces, Dios amado, de todo, sin tu misericordia, Dios amado. Gracias te damos, Señor, por esta nueva oportunidad, mas te pedimos también que nos perdone nuestros pecados, Señor, nuestras ofensas, y ayúdanos también a perdonar a nuestros hermanos, Dios amado. Gracias, Dios amado, en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén, amén, amén. Amén, mis hermanos. Entonces, en esta tercera parte, ¿no?, de la autoridad de la palabra de Dios, tenemos que enfocarnos, ¿no?, que nosotros debemos conocer quién es el autor de la palabra de Dios, que nosotros también debemos conocer, mis hermanos, que esta palabra de Dios es verdadera y no hay falla en ella, ¿no?, la inerrancia, la infalibilidad de la palabra de Dios. Eso tiene que estar bien sumido en tu corazón, mi hermano, mi hermana. Y la sujeción a esta palabra de Dios, ¿no?, por voluntad nuestra, pero esta voluntad es iniciada en el Espíritu Santo. Lo que tienes que tener en cuenta, mi hermano, mi hermana, es que la palabra de Dios actúa en nosotros, no nosotros en la palabra de Dios, sino que ella actúa a través para sumergirnos en la palabra de Dios. Para tal hecho, mis hermanos, nosotros tenemos que tener un corazón limpio. Y este corazón limpio lo tenemos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Al perdonar, no, las ofensas a nuestros hermanos, no, nos limpiamos de todo pecado. Amén. Entonces debemos pedir perdón a Jesucristo de nuestros pecados y perdonar también las ofensas a aquellos que nos han hecho daño. Sin tal, no vamos a poder llegar más adelante, mi hermano. Entonces, la autoridad de la palabra de Dios, hemos visto, ¿no?, que en el Antiguo Testamento hay un explícito, ¿no?, testimonio explícito de la autoridad de Dios. Salmo 62:11 afirma, ¿no?, de Dios es el poder, ¿no? Habla Dios y de Dios es el poder, ¿no? Y en Segunda Crónicas, capítulo 20:06, nos dice, no hay otro Dios en los cielos, ¿no?, que Dios, ¿no? Y no hay quien resista su poder. El Nuevo Testamento atribuye, ¿no?, la misma autoridad al Señor Jesús, el señorío, el poder, es Dios mismo, ¿no? En Mateo 28:18, mis hermanos, vayámonos rápidamente, alza tu Biblia. Mateo 28:18, mi hermano, ¿no?, donde dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, ¿no? Y ya habíamos visto en otro estudio acerca de la divinidad, ¿no?, la deidad de Jesús, ¿sí? Dios hombre, ¿sí? Y Dios, Jesús hombre, Jesús Dios, ¿no? Entonces, toda potestad me es dada, dice Jesús, ¿no? En Filipenses capítulo 2, verso 10, mis hermanos, vayámonos al libro de Filipenses, capítulo 2, verso 10, mis hermanos. Tienes que buscar en tu Biblia, por si acaso, y tienes que subrayarlo, mis hermanos, ¿no? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y Judas 25, mi hermano. Judas, ¿no?
Judas 25 dice, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora por todos los siglos. Amén. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, Jesús. Amén. Entonces la autoridad está ahí en el poder de Dios, mis hermanos, y Dios habla a través de su palabra, ¿no? De ahí que la autoridad de las Escrituras, a lo largo de la historia de la Iglesia, se han presentado varias fuentes para establecer la autoridad de las Escrituras. De ahí tenemos, ¿no?, dos fuentes, las fuentes secundarias y las fuentes primarias. Entre las fuentes secundarias, ¿no?, entre las que más se destacan, están las pruebas racionales, la autoridad de la Iglesia y el impacto existencial en el lector. Estas, por si acaso, son subjetivas, ¿no? Pero la que más nos va a implicar en cuanto a la autoridad de la palabra de Dios son las fuentes primarias, por si acaso. Pero veamos cuáles son estas, ¿no? Las fuentes racionales, ¿no? Las pruebas racionales son aquellas conclusiones que pueden alcanzarse observando el texto de las Escrituras y los hechos de la historia. ¿Qué nos quiere decir? Que la Biblia, ¿sí?, nos narra los hechos históricos que han ocurrido en nuestro planeta Tierra, ¿sí? Hay pruebas arqueológicas, ¿no? Ciudades, lugares, personajes que se muestran en la vida, mis hermanos. Un Jesús que vino a la tierra, mis hermanos. Por eso hay, ¿no?, antes de Cristo y después de Cristo. Otro argumento racional supone el cumplimiento de las profecías, ¿no?, de Isaías 53 acerca de la crucifixión. En Isaías 44, 28, ¿no?, hace referencia a Ciro, rey de Persia, la orden de reconstruir el templo de Jerusalén. Daniel consigna, ¿no?, el surgimiento y la caída de los imperios, desde Persia hasta Roma, ¿no?, en Daniel capítulo 7 y 8, ¿no?, que solo Dios podía conocer, que solo Él podía conocer, ¿no?, Dios. Entonces las pruebas racionales nos dicen, ¿no?, que la Biblia está ahí, es un hecho histórico. La autoridad de la Iglesia, ¿no? Una segunda fuente potencial de autoridad para las Escrituras es la autoridad de la Iglesia como fuente receptora de la palabra de Dios. Es decir, la Iglesia se basa en la sucesión apostólica, las declaraciones de los concilios, los padres de la Iglesia e importantes cuerpos eclesiásticos, ¿no? ¿Dónde surge esto, mis hermanos? En la palabra de Dios. Si la Iglesia empieza a organizarse en la palabra de Dios, no que la Iglesia da autoridad a la palabra, no confundamos, por eso coloqué en mayúsculas, ¿no? Fuente receptora. La Iglesia puede afirmar la autoridad de las Escrituras, pero no puede ser el testigo decisivo de ellas. ¿Qué quiere decir esto, mi hermano? ¿No? Que la palabra de Dios, ¿no?, es un reflejo, ¿no?, en la Iglesia, está a través de la Iglesia. Nosotros formamos la Iglesia y nosotros somos responsables de lo que se dice de la palabra de Dios. Por eso ese cuidado, mi hermano, mi hermana. Tú no puedes gritarte en la iglesia, no puedes levantar la voz como si estuvieras en la calle. No puedes salir gritando de la puerta de la iglesia como si estuvieras en la calle, gritándote al hermano o a la hermana, o haciéndote la burla del hermano o de la hermana, haciendo chistes que no se deben, mis hermanos. El Espíritu Santo manda que se haga todo en orden, mis hermanos, en mucho respeto. Entonces, nosotros somos fuentes receptoras de la palabra de Dios y nosotros damos, ¿no?, afirmamos la autoridad de las Escrituras, que Dios es el escritor, que Dios nos dio la palabra de Dios y que nosotros tenemos reverencia, respeto, sujeción a la palabra de Dios. Lo que Dios nos manda, nosotros cumplimos. Y una cosa que nos manda Dios es limpiarnos de toda maldad. Y el enemigo está atacando, mis hermanos, en el aspecto del no perdón en las iglesias, haciendo 2 grupos en las iglesias, 3 grupos en las iglesias, y eso está mal, mis hermanos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Es perdonar de todo corazón, es orar a Dios y hacer caso a las Escrituras cuando nos dice, no, ama al Señor tu Dios, ¿no?, con toda tu mente, tu corazón, tu alma, tus fuerzas. Y el segundo mandamiento dice, mis hermanos, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahí encontraremos la fortaleza, mis hermanos. Ahora, en Efesios 2:20
concluye, ¿no?, diciendo, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. O sea, la palabra de Dios, el fundamento de la iglesia. No es una persona. No son las obras de las personas. Es la obra redentora de Jesucristo. Entonces, la autoridad de la iglesia, que es la fuente receptora de la palabra de Dios, es una gran responsabilidad, mi hermano, mi hermana. El impacto existencial de la Biblia en el lector, o sea, en el creyente. Esta idea hace referencia al tangible impacto existencial en la vida del creyente, que siempre acompaña a la fe que salva. Todo creyente que es salvo, que ha aceptado la sujeción en la palabra de Dios, acepta, no exige, acepta con mucha humildad de corazón, mansedumbre, va a ser claramente un reflejo de la palabra de Dios en humildad. Aquí no interesa, mi hermano, qué profesión tienes, si tienes casas o autos. No interesa, mi hermano, cuánto has aportado a la iglesia. Aquí no es la obra del hombre, sino es cuánto estamos en sujeción a la palabra de Dios, mis hermanos. Las obras vienen, mis hermanos, en un amor hacia Dios, en un desprendimiento hacia Dios. Entonces, mis hermanos, es un reflejo de la palabra de Dios en esa mansedumbre y humildad. El problema de todos estos argumentos es que son subjetivos, nos dicen, ¿no?, dejando que sea el propio individuo el que determine si las escrituras son o no de Dios, según sus propios criterios de evaluación, ¿no? Por lo tanto, son inadecuados como prueba principal o concluyente. ¿Qué nos dice? No, que estos van a ser un reflejo, dice, de la palabra de Dios, pero que en realidad son subjetivos, ¿no? Entonces, la prueba principal ha de ser el testimonio de las propias escrituras, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto, mi hermano, mi hermana? Que tanto las pruebas racionales que hemos visto, ¿no?, los hechos históricos, ¿sí?, la iglesia misma y la vida del creyente, son, dice, subjetivas, no son definitorias. ¿Por qué? Puede ser que un hermano o que una iglesia esté mal, que esté actuando mal, ¿me entienden? Que un hermano creyente que está en la iglesia está actuando mal y no haga caso a la palabra de Dios. Ellos no dan, dice, no la autoridad a la palabra de Dios, sino que Dios mismo es el que da la autoridad, pero sin embargo se les toma en cuenta. Entonces, de ahí que vamos a la fuente primaria, mis hermanos, ¿no? El testimonio del Espíritu Santo, la claridad y suficiencia de las Escrituras y la huella autoritativa de Dios en las Escrituras. Las Escrituras abordan con frecuencia el asunto de la autoridad. Las descripciones de Dios y los títulos que se le aplican demuestran su absoluta autoridad sobre su creación. Se le identifica desde el principio como creador de todas las cosas. Esto vas a ir marcándote en tu Biblia, mis hermanos, ya tú lo vas a leer. Génesis 1:1. Los títulos del Señor, Deuteronomio 10:17, ¿no? Títulos del Señor. Ahí vayamos, mis hermanos, Deuteronomio 10:17, mis hermanos, rápidamente. Busca en tu Biblia. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Amén. Y Dios todopoderoso, Génesis 17:1, lo vas a buscar, mi hermano, demuestran su autoridad y poder sobre todas las cosas. O sea, los títulos del Señor, Dios es todopoderoso. La naturaleza de Dios expresada por medio de sus atributos afirma asimismo su autoridad. La Biblia declara que Dios es eterno, inmortal y único. Primera Timoteo 1:17, vayamos, mis hermanos. Primera Timoteo 1:17. Búscalo, mi hermano, mi hermana.
Por tanto, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Se lo describe como omnisciente, Salmo 139, 1, 6, lo vas a leer. Omnipotente, Salmo 135, 5 y Jeremías 32, 17. Omnipresente, Salmo 139, 7, 12. Y justo, Salmo 92, 15. Amén. Vamos a Salmo 139, 7, 12. Vamos a leer. Omnipresente. Salmo 139. Salmo 139. El versículo 7 al 12. Dice, no, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Omnipresente. Dios omnisciente, todo lo sabe. Dios omnipotente es un poderoso Dios, y Dios omnipresente en todos los lugares está. Dios es justo, mi hermano. Entonces la Biblia va demostrando, mis hermanos, la autoridad de Dios, y esa autoridad de Dios va a caer en la autoridad de la palabra de Dios que Dios nos ha dado. Su sabiduría es inescrutable, Romanos 11, 33 al 36. Su soberanía es sobre toda su creación, Génesis 1:1, Salmos 89, 11, Salmos 92, ahora y para siempre, Salmos 104, 1 Corintios 15, 24 al 28. Estos textos los vas a ir leyendo tú, mi hermano, mi hermana, anotate. Esta autoridad se le transmite al hombre por medio de la palabra de Dios, y es un mensaje inalterable y autoritativo. Es un mensaje inalterable. No lo podemos cambiar a nuestro capricho. Aquel hermano inmaduro, que no tiene esa madurez en el cristianismo, trata de torcer los versículos de la Biblia a su favor, no haciendo caso a la palabra de Dios. La palabra inalterable quiere decir que no se puede cambiar. No, ni una jota, dice, ni una tilde, ¿no? Y autoritativo, que nosotros nos sometemos a la palabra de Dios, la sujeción, la obediencia. Dios ama la obediencia, pero lo que no quiere es la desobediencia. Puedes engañar al pastor, puedes engañar a los hermanos, tratando de usar hasta palabras vanas, ¿no? ¿Dónde está la misericordia? ¿Dónde está el perdón? Pero sin embargo nosotros no somos capaces de perdonar. Puedes usar palabras, ¿no? De decir, de querer hacer sentir mal al hermano o a la hermana, ¿no? Convenciendo. Hasta puedes engañar, pero al que no vas a poder engañar es a Dios, porque su palabra es inalterable y autoritativo. No vamos a poder ir en contra de ella. Ella se va a cumplir. Deuteronomio 4:1-2, Proverbios 30:5-6, Apocalipsis 22, 18, 19. Vayamos a Apocalipsis 22, 18, 19. Abre su Biblia, mi hermano, mi hermana. Dice, ¿no?, al 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Dios quitará su parte del libro de la vida. Mucho que pensar en esta parte, mis hermanos, cuando dice Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Mis hermanos, mis hermanas, la autoridad de la palabra de Dios está en Dios mismo, en Jesucristo nuestro Señor. A la vez que Dios es amor, es misericordia, es gracia,
Escúchame bien, mi hermano. A la vez que Dios es un Dios de amor, de misericordia y de gracia, también Dios es justo. Es un Dios de justicia. Y no vamos a poder hacernos la burla de Él. Por eso tenemos, ¿no?, esa delicada, ¿sí?, esa responsabilidad delicada de llevar su palabra en testimonio. Atestiguamos la autoridad de la palabra de Dios en la iglesia y en nuestras vidas. Por eso nosotros no podemos estar haciéndonos la burla de las personas, colocando apodos, ni aun a nuestros hermanos en la iglesia. No podemos estar insultando al pastor, desobedeciendo. No podemos estar haciendo grupos en la iglesia, hablando mal de los hermanos, de las hermanas, del pastor, de los pastores. Mis hermanos, la autoridad de la palabra de Dios reside en esa obediencia que nosotros tenemos, en un temor y temblor en su casa de oración. De ahí que caemos, mis hermanos, al primero, ¿no?, el testimonio del Espíritu Santo acerca de la autoridad de la palabra de Dios. Dada la naturaleza de Dios y su palabra, lo que hemos ido leyendo, solo Él está capacitado para establecer, ¿no?, y confirmar la divina autoridad de las Escrituras. Esto es exactamente lo que hace mediante el testimonio interno del Espíritu Santo al creyente. Solo Dios puede revelarnos su palabra. Cuando nosotros hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu Santo inmediatamente ha venido a nuestro corazón, a nuestra vida, y ha empezado a enseñarnos la palabra de Dios. La autoridad se deriva del ministerio espiritual del Espíritu Santo, no de la subjetiva decisión del creyente. No es porque tú quieras entenderlo, es porque rogamos, entended bien esta palabra, rogamos, imploramos, pedimos misericordia a Dios, que el Espíritu Santo pueda ayudarnos a entender su palabra maravillosa, su palabra que limpia, su palabra que alumbra, su palabra que nos guía a la verdad eterna. Pero si en caso que nosotros no hacemos esa acción de implorar, de rogar, no hay tal entendimiento de la palabra y podemos caer en torcer la palabra de Dios, en hacer nuestro capricho, en no perdonar, en no querer trabajar en la iglesia, en no querer sujetarnos al pastor de la iglesia que Dios ha colocado, a las autoridades, mis hermanos, no sujetarnos a lo que es nuestra autoridad de pastor de la iglesia, ¿no?, a nivel nacional, ¿no?, a lo que es el del distrito, el pastor que dirige a nivel de distrito, ¿sí? Entonces, ahí tenemos, mis hermanos, ¿no?, que deriva de la autoridad del ministerio espiritual del Espíritu Santo el hacer caso. ¿Cómo actúa el testimonio interno del Espíritu Santo? Comienza con las afirmaciones objetivas que hacen las propias Escrituras, ¿no? La Biblia es una declaración presuposicional de Dios al hombre. Él no nos explica, ¿sí? No quiere explicar tampoco, digamos, que tratando de convencernos, no. Él simplemente dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén, gloria a Dios. Las Escrituras no intentan demostrar su veracidad al lector, no presentan una lista de argumentos razonados como prueba de ello. La palabra de Dios se limita a presentar la verdad como verdad, esperando y demandando al lector que la acepte como tal, en esa fe que tenemos en la palabra, el oír la palabra de Dios. Pero esto no significa que no existan pruebas que corroboren como cierto lo que afirma la Biblia. Las Escrituras presentan muchísimos hechos de carácter histórico, como hemos visto, ¿no?, geográfico, científico, profético y hasta experimental, que pueden confirmar la palabra de Dios. Lo hemos visto, ¿no?, en las fuentes secundarias, la parte racional, ¿sí? El hombre en su depravación siempre se rebelará esencialmente contra la palabra de Dios. La condición caída del hombre, mis hermanos, hace que siempre estemos
tendientes a rebelarnos de la palabra de Dios, aún estando en el camino de Dios, aún estando, no sé, siendo pastores, siendo líderes, aún estando en los ministerios de alabanza, en lo que tú quieras nombrar, aún estando como creyentes, estamos sujetos a esa condición caída, pero ya no vivimos en esa condición caída. Pero si dejamos de leer la palabra de Dios, esa condición caída va creciendo. Y eso hace que nos rebelamos ante la palabra de Dios. El hombre nace espiritualmente muerto en su pecado, ¿no? En Efesios 2:1, Romanos 3:10 al 18, ¿no? En Salmos 51:5, ¿sí? Mi madre me concibió en pecado, dice, ¿no? Entenebrecido en su comprensión, Efesios 4:18, esa mente depravada, ¿no? Incapaz de perdonar, siempre a veces buscando lo suyo, tratando de ser soberbio, orgulloso de las cosas que tiene uno, incapaz de sujetarse de corazón a la ley de Dios, Romanos 8:7, y renuente a aceptar las cosas de Dios porque éstas solo pueden percibirse espiritualmente, 1 Corintios 2:14. Aquel hermano que cree y acepta a Jesús como su Salvador se sujeta en obediencia. No es solamente creer. No te olvides que el diablo cree y tiembla, dice, ante Dios, cree y tiembla, pero sin embargo no es salvo. ¿Cómo viene la fe? Por el oír la palabra de Dios. Pero este oír la palabra de Dios inicia en el Espíritu Santo, en el Dios mismo, y hace que nos vayamos a un segundo paso, a arrepentirnos. Y ese arrepentimiento va a un paso, no tercero, podríamos decir, a la justificación. Nacemos de nuevo, porque nos hemos arrepentido. Y estamos encaminados en Dios, sujetos en la palabra de Dios. Vayamos a 1 Corintios 2:14, mi hermano, mi hermana. 1 Corintios 2:14, dice, ¿no? Pero el hombre natural, 1 Corintios 2:14. Los demás textos, mis hermanos, por favor, márcatelos y puedas buscarlo vos en tu Biblia y lo marcas. En 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Cómo puedo perdonar a mi hermano, a mi hermana, si él me ha hecho daño? Parece una locura, ¿no? ¿Cómo puedo perdonar a aquella persona que me ha hecho daño? ¿Cómo puedo olvidar? Pero ahí está la palabra de Dios que nos dice debemos perdonar. Mateo capítulo 6, verso 9 en adelante, ¿no? Donde nos habla acerca del Padre Nuestro y nos dice que nosotros debemos perdonar las ofensas de nuestros hermanos. Porque dice la palabra de Dios, si no perdonamos, Dios tampoco nos perdona a nosotros. Y la palabra lo dice así claramente. ¿Qué vamos a hacer, mi hermano, mi hermana? A eso se refiere la locura, mis hermanos. Las personas de afuera no van a entender y te van a decir, no, ¿cómo es posible que tú le perdones si te ha hecho tanto daño? Entonces, ahí viene la palabra de Dios, ¿no? En humildad diciendo, Dios me ha perdonado a mí, por eso también yo lo perdono. Y perdonar es olvidar, mis hermanos, para llevar en unidad la iglesia. Solo la regeneración puede rescatarle, ¿no? Por gracia de esta situación, ¿no? La gracia de Jesús. Cuando el Espíritu Santo regenera a un pecador perdido, le imparte vida, ¿no? Juan 3:3, Efesios 2:4-5. ¿No? Esta nueva vida trae iluminación, capacidad de discernir, ¿no? Primera de Juan 2:20-27. Jesús afirmó que la Biblia es verdadera, ¿no? Juan 17:17. Convicción de sujetarse a la voluntad de Dios, Juan 7:17. Esto requiere un nuevo corazón que solo el Espíritu de Dios puede darle al hombre, ¿no? Juan 3:5-8. Vámonos al Evangelio de Juan, mis hermanos. Este es un pasaje conocido. Tú lo debes conocer, ¿no? Es la entrevista, ¿no? De Nicodemo con Jesucristo. Abre tu Biblia, mi hermano.
en Juan capítulo 3, versos 5 al 8. Respondió Jesús, de cierto te digo. Cuando Jesús hace la afirmación de cierto, dos veces está repitiendo, dice, tómalo en cuenta esto. Tómalo como algo importantísimo. Entonces dice, de cierto, o sea, de verdad te digo. Que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, que Dios guía su vida. Hay muchos milagros que Dios hace, ¿no? Y el principal milagro es que Dios va cambiando nuestro carácter, nuestra vida, si es que realmente estamos sujetos a la palabra de Dios. Dios hace ese milagro, mi hermano, mi hermana. Por eso dice, no, el Espíritu de Dios viene sobre nosotros. Él es el que actúa, no nosotros, mis hermanos. Entonces puedes ir leyendo estos versículos, ¿no? La base bíblica para esta claridad procede de dos fuentes, ¿no? Las propias palabras de las Escrituras dan testimonio de su inspiración, reivindicando ser de Dios. Segunda Timoteo 3:16, segunda Pedro 1:20, 21, ¿no? Esto hemos hablado, mis hermanos, en otro estudio, ¿no? Acerca de la bibliología misma, que la palabra de Dios es inspirada en Dios mismo. Dios utiliza al hombre, mis hermanos, pero también Dios hace que el hombre escriba, mis hermanos, según su forma de ser, ¿no? Donde él habita, con sus características y el contexto que él tiene. Por eso encontramos diferencia en la palabra de Dios en cuanto a los autores. 2. El dinámico poder del Espíritu Santo aplica la verdad de las Escrituras, lo cual da como fruto una confiada certeza en la propia palabra, ¿no? 1 Corintios 2, 4 al 16, ¿no? Vayamos a 1 Corintios, mis hermanos. Vamos a leer unos cuantos versículos y tú lo vas a completar, mi hermano. Dice, no, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. ¿No? Lo que estamos hablando en este momento, yo no puedo hablarles de mí. Yo pienso esto. Yo no pienso nada, mis hermanos, sino lo que dice la palabra de Dios. Eso tengo que pensar. En eso tengo que meditar. En eso tengo que estudiar. La Biblia, mis hermanos, nos enseña en sí misma, mis hermanos. Y ella es la que nos aclara, mis hermanos, la autoridad misma de la palabra de Dios. Entonces, como Pablo dice aquí, ¿no? Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Yo no estoy aquí para convencerte. El que tiene que convencerte es el Espíritu Santo, mi hermano, mi hermana. Yo no puedo persuadir. Lo que tenemos que hacer, mis hermanos, es pedir a Dios, mediante el Espíritu Santo, que pueda convencernos, mis hermanos, de pecado, ¿no? De justicia y de juicio, mis hermanos. De que nosotros dependemos de Cristo Jesús, de que amamos su palabra, de que estamos sujetos en la palabra de Dios. Entonces, este ministerio del Espíritu Santo se activa mediante la lectura y proclamación de las Escrituras. Romanos 10, 14, 17. Esto no significa que todo aquel que oye o lee vaya a creer. Romanos 10, 14 al 21. Pero sí que la fe de los que creen se debe a la obra del Espíritu Santo que lo ilumina y convence de pecados. Romanos 10, 14 al 21, busquemos, mis hermanos.
Romanos 10, 14 al 21. Dice así, ¿no, mi hermano? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Amén. Dios es el que actúa, mis hermanos, en nosotros. Pero también, mis hermanos, más no todos obedecieron al evangelio. Por eso hay que preguntarse, mis hermanos, ¿realmente he aceptado a Jesucristo como mi Señor, como mi Salvador? ¿Realmente obedezco la palabra de Dios? ¿Realmente amo la palabra de Dios? ¿Realmente amo la obra de Dios que es la iglesia? Y hago todo lo posible pidiendo a Dios que actúe a través de mí en su amor, su misericordia, dejando a un lado mis apetitos personales, mis caprichos, dejando que Dios obre según su voluntad, pidiendo perdón por mis pecados cometidos y perdonando a mis hermanos, a mis hermanas, las ofensas que me han hecho, para poder llevar la iglesia en unidad, porque el no perdón acarrea división, mi hermano, mi hermana. El no perdón acarrea separatismo, mi hermano, mi hermana. ¿Y a quién hacemos daño, mis hermanos, mis hermanas, en una iglesia dividida? Es a los hermanitos nuevos. Les colocamos en una situación muy fea, muy fea. Por eso que hay hermanas, hermanos que a veces hacen chistes malos, desprecian a sus hermanos. Hay hermanos, hay hermanas que no tienen personalidad y se dejan así humillar por los hermanos o las hermanas con actitudes feas y no les toman la atención. Y no debe ser, mis hermanos, porque Cristo ha predicado con autoridad. Cuando tenía que decir algo, lo decía mi hermano, mi hermana. Claridad y suficiencia de las Escrituras. La Biblia revela de manera correcta el mensaje de Dios y lo comunica claramente. La necesidad de estudio de la palabra. 2 Timoteo 2:15. Estudiar para discernir el significado de las Escrituras. Daniel 10:12. 1 Pedro 1:10-12. Hay misterios que no se revelan plenamente en las Escrituras, ¿no? Hay misterios, nos dicen Deuteronomios, que Dios solamente lo sabe. Mi hermano, ¿no? Hay claridad en la palabra de Dios, mis hermanos. Vayamos a 1 Pedro 1:10-12. Primera de Pedro, busca. 1:10-12. Búscalo, mi hermano. Los demás textos lo vas leyendo tú en tu casa, en el lugar donde vas a estar, anótate. Si no, en vano es este estudio bíblico. Tienes que anotar, tienes que abrir la palabra de Dios. No es en el celular, por si acaso. Es con tu Biblia y un bolígrafo, y si es posible, un cuaderno. Así se estudia la palabra de Dios, porque la mente es frágil y necesitamos anotar las cosas que escuchamos. Primera de Pedro 1:10-12 me dice, ¿no? Así dice la palabra. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación.
escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. La gloria sea para Dios, la honra sea para Dios. Es necesario estudiar la palabra de Dios. La palabra de Dios en su autoridad, hay claridad en la palabra de Dios, hay suficiencia en la palabra de Dios, mis hermanos. Pero el Espíritu trabaja, mis hermanos, Espíritu Santo, Dios mismo, en esa necesidad del estudio de la palabra, discernir el significado de las Escrituras, y debemos también tener en cuenta que hay misterios en la palabra de Dios. Lo que la obra iluminadora del Espíritu sí imparte es, ¿no? Uno, una receptividad a la autoridad de la palabra de Dios. Esta claridad y suficiencia nos abre, nos ilumina, nos alumbra, nos da luz en cuanto a que somos receptivos a la autoridad de la palabra de Dios. Una convicción, un convencimiento de que esta es la veraz palabra de Dios. Nos convencemos de que es verdadero la palabra de Dios. Y una capacidad asistida por el Espíritu Santo de discernir el verdadero significado de la palabra de Dios, de entender. Entonces hay receptividad de la palabra de Dios, aceptación, hay convencimiento de que es la verdad, la palabra de Dios, y hay una capacidad que el Espíritu Santo nos asiste para discernir la palabra de Dios. La Biblia constata también su propia suficiencia. Salmo 19, 7 al 11. Es lámpara a nuestros pies. Salmo 119, 105. Confiable, ¿no? Las palabras de Dios. Segunda de Pedro 1, 19, 20. Es capaz de guiar a la fe salvífica. Segunda Timoteo 3, 14, 15. Instruye a todos, ¿no? Ya sea a mayores, ya sea a menores, a niños, ¿no? Deuteronomio 6, 4, 6, 7. Marcos 12, 37. Filipenses 1, 1. ¿No? Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Segunda Timoteo 3, 16, 17. Y finalmente, ¿no? La huella autoritativa de Dios en las Escrituras. Todos los que han creído en Dios y han aceptado a Dios como su Señor, como Padre, como Salvador, han obedecido la palabra de Dios. Este principio sobre la verdad puede desarrollarse como un silogismo del siguiente modo, ¿no? Uno, verdades conocidas. ¿Qué son las verdades conocidas? Las Escrituras pretenden ser la palabra de Dios. Dios posee autoridad. Por lo tanto, las Escrituras poseen autoridad porque vienen de Dios, ¿no? Las Escrituras pretenden ser la palabra de Dios. Dios posee autoridad. Por lo tanto, las Escrituras poseen autoridad. Las Escrituras establecen tanto la base ontológica de la autoridad de la Biblia. Dios es, en su misma historia, ¿no? Dios no tiene principio, no tiene fin. Dios se presenta como Dios. Yo soy el que soy, Jehová de los ejércitos, como la epistemológicamente, ¿no? Dios habla únicamente la verdad. Génesis 1.1, Salmo 119, 142, 151, 160, Salmos 119, 89, Isaías 48. Las Escrituras son ante todo la palabra de Dios, no palabras de hombres. Salmos 19, 7, 1 Tesalonicenses 2, 13, la inspiración divina, Zacarías 7, 12, 2 Timoteo 3, 14, 17, 2 de Pedro 1, 20, 21. Quienes no reconocen la autoridad de Dios en las Escrituras son condenados, se alejan de Dios, porque no son parte de Dios, porque no reconocen, mis hermanos. El diablo, Satanás, no ha reconocido la autoridad de Dios, la autoridad de la palabra de Dios. Jeremías 8, 8, 9, Marcos 7, 1, 13. Aquellos que honran la autoridad de Dios en las Escrituras y se sujetan a ellas reciben elogios, ¿no? Nehemías 8, 5, 6 y Apocalipsis 3, 8. Amén.
Vayámonos, ¿no?, a Jeremías 8:8-9, mis hermanos. Vayamos a Jeremías. Jeremías 8:8-9, mi hermano, mi hermana. Dice así, ¿no? ¿Cómo decís, nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros? Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. ¿Y qué sabiduría tienen? Amén. ¿Cómo decís, nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros? Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados, y aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. ¿Y qué sabiduría tienen? Amén. Vayamos a Nehemías 8:5-6. Rápidamente, ¿no?, el Antiguo Testamento estamos buscando, mis hermanos. Después de Esdras está Nehemías. Amén. Estos libros han sido escritos, ¿no?, en tiempos del exilio, sí, volviendo ya a la reconstrucción, por si acaso, ¿no?, del templo de Jerusalén, la ciudad santa de Jerusalén, ¿no? Capítulo 8, versos 5-6. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúas, Bani, Serebías, Jamim, Acub, Sabetaí, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabet, Anán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Amén. Bendijo Dios, ¿sí? Bendijo Nehemías, Esdras, a Dios por su palabra, mis hermanos. Apocalipsis 3:8, vayamos, mis hermanos, porque ya vamos a acabar esta parte y ya estamos, mis hermanos. Apocalipsis 3:8. Abre tu Biblia, mi hermano, tienes que marcar. Apocalipsis 3:8, dice así, mi hermano: yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre, ¿no? Aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre, dice Dios. El hombre de Dios, es decir, el heraldo de Dios, el predicador, el cristiano, mis hermanos, ha de predicar la palabra, 2 Timoteo 4:2. Esta declaración coloca la autoridad no en el predicador, sino en Dios. Pablo exhorta a Tito a comunicar la palabra de Dios con toda autoridad, epitage en griego, ¿no?, con la autoridad de un comandante militar, o sea, en orden, mis hermanos. No hay aquí una pregunta. De tal modo que nadie queda exento de la obediencia. Todos estamos en la obediencia a la palabra de Dios. Ni siquiera el propio heraldo o el propio predicador, el pastor, el cristiano está libre de esto, mis hermanos. Tito 2:15. Vayamos, mis hermanos, Tito 2:15. Vayamos al libro de Tito 2:15. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Porque somos hijos de Dios, mis hermanos, y estamos bajo la palabra de Dios. Lo que Dios manda, eso decimos, mis hermanos. Y comunicamos la palabra
con esa autoridad en la palabra de Dios, en Dios mismo, mis hermanos, y es una orden al estilo militar, mis hermanos, que debe cumplirse, mis hermanos. El desarrollo de la autoridad de Dios en las Escrituras puede resumirse en una serie de declaraciones negativas, lo que no es, y positivas, lo que es, ¿no? Uno, no es una autoridad derivada, otorgada por seres humanos, sino la autoridad original de Dios, ¿sí? Nadie da esa autoridad a Dios, sino Dios mismo es autoridad. Dos, es la inalterable autoridad de Dios y no cambia con el tiempo. No cambia con la cultura, la nación o el trasfondo étnico. Sí, la palabra de Dios no cambia, mis hermanos. No por un capricho vamos a cambiar toda la iglesia, mis hermanos. No puede cambiar, no, la palabra de Dios, mis hermanos. Si nos manda a predicar, debemos predicar todos. Ahí estamos, no está exento nadie, mis hermanos, todos. Si nos manda a amar a Dios, estamos todos. Si nos manda a amar a nuestro prójimo, estamos todos. Si nos manda a perdonar, estamos todos. Pero el que no ama a Dios no va a hacer caso, mis hermanos. 3, no es una autoridad espiritual entre muchas posibles, sino la exclusiva autoridad espiritual de Dios. Si Dios en el Espíritu Santo, Dios mismo nos ha dado la palabra, es exclusivo, mis hermanos. 4, no es una autoridad que pueda cuestionarse o deponerse legítimamente, sino la permanente autoridad de Dios. ¿Sí? No se puede cuestionar o deponer a esta autoridad, sino que Dios es permanente, la permanente autoridad de Dios está ahí. No se trata de una autoridad relativa o subordinada, sino de la autoridad final de Dios. No hay nadie por encima de Dios. Dios es Dios, mis hermanos. Yo soy el que soy, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, mis hermanos. Ese Dios todopoderoso que ha creado los cielos de los cielos, los universos, mis hermanos. Ese Dios que ha creado nuestro cuerpo humano, mis hermanos. Ese Dios que ha creado las plantas, los animales, mis hermanos. La Biblia dice los grandes monstruos marinos, mis hermanos, que ni siquiera conocemos nosotros. Dios, en su infinito amor, nos ha mandado el Salvador Jesucristo, el que ha muerto en la cruz, ha resucitado y está a la diestra del Dios Padre Todopoderoso, sentado, mis hermanos, y un día ha de venir a juzgar al mundo, mis hermanos. Dios nos habla, mis hermanos, de un infierno, Dios nos habla de un cielo, mis hermanos. Al igual que Dios es amor, Dios también es justicia, mis hermanos. Por lo que respecta a sus resultados, no es una autoridad benigna, sino consecuente. Dios va a hacer lo que dice y está escrito en su palabra. Oremos, mis hermanos. Padre amado, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios amado. Padre creador de los cielos, de los cielos, de los cielos, del inmenso universo, Señor. Agradecemos, Señor, que te hayas dignado a mirarnos, Señor, Dios amado, Señor, a esta tu casa de oración, Estrella de Belén, Jordán, Dios amado. Hayas, Señor, estado atento a nuestras oraciones, Señor. Hayas inclinado tu oído, dice tu palabra, a nuestras oraciones. Pues te pedimos perdón, Señor, por todos los pecados cometidos, Señor, y ayúdanos a sujetarnos a la autoridad de tu palabra, Señor, y a no cuestionarla, Señor, papito. Ayúdanos a meditar en tu palabra, Señor. Por favor, Dios, en el nombre de Jesús, cambia nuestros corazones, cambia nuestras vidas, Dios amado. Que podamos trabajar, Dios amado, Señor, en esa unidad, en el camino de Dios, en la viña del Señor. Solamente tu autoridad de la palabra de Dios puede cambiar, Dios amado, papito. Ayuda a la vida del pastor José, de su esposa, de su hija, Señor, de sus papás, de sus mamás, de los hermanos, de las hermanas, de los líderes de la iglesia, papito. Cambia las vidas, los corazones, Señor, de todos los hermanos de la iglesia Estrella de Belén, Jordán, de los ministerios que hay ahí, Señor.
de los ministerios que hay, Señor. Ayuda al pastor de la distrital, Señor, al pastor de la nacional. Ayuda, papito, a los pastores, Señor, de las diferentes iglesias de Estrella de Belén, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra, Señor, que esa autoridad pueda ayudarnos, Dios amado, a poder alumbrar nuestro camino, Señor. Como espada puede penetrar nuestros corazones y romper todo yugo de esclavitud, de pecado, Señor. En el nombre de Jesús desechamos, Dios amado, y nos humillamos ante tu presencia, Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús, perdónanos nuestros pecados y nuestras ofensas y ayúdanos a perdonar a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, como dice tu palabra, Dios amado. Ayúdanos, Señor, tu sangre poderosa nos pueda limpiar y hacer que tú ames a través de nosotros, Señor. Nos humillamos en tu bendita palabra, Dios amado. Gracias, gracias, amado Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén, amén. Amén, mis hermanos. Vamos a estar más próximamente, vamos a ir hablando también de otros temas, ¿no? Hemos tratado de dar, ¿no?, esto lo que es la bibliología, y esperamos, ¿no?, quizás los domingos podamos hacer, ¿no?, un breve estudio respecto a esto, pero solamente Dios sabe, mis hermanos. La gloria y la honra sea para nuestro Dios Todopoderoso. Hasta un nuevo encuentro, mi hermano, mi hermana. Gracias en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén.